evolucionamos nuestras prácticas de trabajo. ¿Qué habilidades consideran, soft skills que consideran que se tienen que desarrollar en los colaboradores y en el mindset y en los valores de las empresas? Y como nota ahí es qué prácticas han implementado ustedes en sus diferentes mundos, ¿no? Desde Steelcase hasta Trust, Men and Frank, que tenemos formatos de trabajo completamente diferentes. El mismo EGADE, sé que no están hablando en representación de sus compañías, pero sí vienen con ese conocimiento que los haya ayudado a enfrentar este proceso y que consideren que son prácticas que han sumado a la evolución de esto que llamamos cultura, que whatever that means, porque hoy sí tiene 300 diferentes significados. Con respecto a la pregunta de ahorita, ¿qué habilidades deberíamos desarrollar? Yo creo que este cambio de mindset de planear, ¿no? Tenemos que planear y tenemos que dejarlo todo planchado y tenemos que todo sea perfecto por una cultura más de experimentación. Pasar de planes de negocio hacia más modelos de negocio, hacia más una cultura de, ok, vamos a experimentar, vamos a ver cómo podemos crear un futuro, pero no sabemos cómo es ese futuro, ¿no? Entonces, tal vez los líderes deberían de cambiar de una perspectiva de dime exactamente qué es lo que vas a hacer, a tener un liderazgo más humilde y decir, no sabemos cuál es la respuesta, pero tenemos que experimentar porque ya todo es incierto. No podemos plasmar nuestros grandes proyectos en grandes estudios, en grandes planes de negocio o en grandes, como antes se hacía en una planación estratégica exhaustiva y perfecta, sino más bien en experimentar. Creo que ese es un tema. El otro es crear verdaderos ecosistemas, ¿no? En vez de simplemente decir, hay un estudio muy interesante que dice que solamente el 18% de las oficinas de Digital Innovation Offices, o como les llamen en los distintos países, solo el 18% han desarrollado verdaderos nuevos productos o servicios digitales, solo el 18%. Estamos hablando de trillones de dólares que se gastan en estos temas. Y si todas las demás que están haciendo, teatralizando, diciendo que están haciendo algo, pero realmente no sucede nada, ¿no? Porque la transformación digital es un gran tema. Entonces, lo que nos va a evitar hacer este teatro es también crear verdaderos ecosistemas, ¿no? Yo creo que cambiar de una cultura o más bien crear las interacciones dentro de una empresa que cuando un colaborador se pregunte, quiero cambiar algo en mi empresa, quiero hacer una contribución, sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer, a quién se tiene que dirigir. Si tú te preguntas a ti, si tú como colaborador dices, ok, tengo una idea y no sabes qué hacer, no tiene un ecosistema tu empresa. Uh-huh. Tienes que crearlo. Tienes que realmente pasar simplemente de soñar, ¿no? A realmente articular dentro interacciones para que sucedan las cosas. Yo diría que unas habilidades a desarrollar sería lo que decíamos de antes, la confianza que tiene el liderazgo contigo, ¿no? Tú como empleado, que no te están viendo, pero que confían en que tú sabes cuáles son tus responsabilidades, tú eres dueño de tu tiempo, tú te fijas tus metas. Sí tienes un acompañamiento, creo que sería muy difícil que nada más te manden un comunicado, ¿no? Sino que creo que sí tiene que haber este acompañamiento semanal o quincenal o mensual de decir, a ver cómo vas, cuáles son las metas que te pones, porque al final para eso está management, ¿no? Para eso es una gerencia. Y también la otra parte ya como de individuo es proactividad, ¿no? En tu día a día, decir, bueno, no voy a esperar a que alguien me traiga, sino yo, que eso es mucho de una startup, ¿no? O sea, todos somos todólogos en una startup y todos tenemos ideas y entonces eso es lo que hace que salga adelante la empresa, en lugar de estar como esperando a que te manden lo que decías de en una fábrica nada más, ok, a mí me toca hacer esto, ya lo hice, ya no me importa, ¿no? Al contrario, o sea, yo me involucro y tengo ideas y yo aporto. Creo que en ese contexto para nosotros, por ejemplo, el trabajo ágil, que ha sido un buzzword durante muchos años, pero creo que realmente a nosotros en particular nos ha servido mucho, los sprints y realmente tener los stand-ups y así. Creo que es algo que durante pandemia nos ha ayudado muchísimo, porque todo el mundo tiene visibilidad de qué está trabajando, todo el mundo tiene claro si tiene un roadblock, con quién tiene que ir. Y ese tipo de mecanismos la verdad es que son bastante útiles. La otra que creo que es mucho más intangible y difícil, pero creo que como compañías tenemos el reto de pensar de una manera muy humana de cómo nivelamos el piso, como las condiciones socioculturales de cada persona son tan diferentes que se acentúan las dificultades o las desigualdades
aún más, ¿no? Entonces, la persona cuyos hijos pues no van a guardería y los cuidaba la abuela y ahora no los cuida y está en tu casa, y cómo puedes ser sensible a esos retos familiares, personales, que no hacen a una persona menos productiva en realidad, la hacen productiva en diferentes horas probablemente, pero creo que como personas tenemos ese reto y no tengo ni cerca de la respuesta, pero creo que es de las cosas más importantes, ¿no? No todo el mundo tiene el lujo de tener un espacio propio para trabajar y tomar llamadas sin que su hijo esté en la misma videollamada con la escuela y su esposo también. Y entonces, como realmente creo que esa es una de las cosas que no está fácil de resolver, pero que tenemos que pensar obligatoriamente en cómo nivelamos ese piso. Hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que cuando estamos hablando del futuro, mucho se ha hablado también no solamente del trabajo y de prácticas, sino de las habilidades que se adquieren. Pero cuando alguien dice futuro, esto no es hoy, no es mañana ni es pasado. Así es que ya me tocará más adelante afrontarlo cuando lo tenga que hacer. Y hay dos a mí que me parecen muy importantes que tienen que ver no solamente con la habilidad de inteligencia emocional, sino como cómo abrazas tú la capacidad de aprender y el gusto, sobre todo, que creo que es algo que no se menciona mucho por aprender. Lo único que no va a cambiar, y esto no me acuerdo si lo mencionaba Ceci o Cristian hace ratito, es el cambio. Por muy trillada que suene la frase, si te dicen no va a cambiar, entonces una pregunta que tengo para Cristian y para Ceci es, ¿qué prácticas se pueden lograr para detonar el gusto por aprender? Hijo, qué preguntas, Luis, qué bárbaro. Visto que me dedico a eso, ¿no? Ya vendemos eso, aprendizaje, pero es un gran tema, ¿no? Y lo vemos muchas veces con nuestra comunidad, ¿no? Que se les ha enseñado siempre a esperar, ¿no? Cuando llegan a nuestras aulas y entonces llegas con profesores que es, no, yo aquí no tengo las respuestas, tú dame las respuestas, yo no las tengo. Estás aquí para experimentar. Entonces, claro, la gente se choquea, ¿no? Pero tú eres mi líder en esta aula, ¿no? Tú me tienes que decir que tengo que... No. Entonces, creo que la primera cosa, Luis, es necesitamos liderazgos humildes. Necesitamos liderazgos a donde los líderes no le digan a las personas qué tienen que hacer, generen curiosidad. Y la curiosidad es un gap entre lo que sé, pero lo que tú me estás proponiendo y entonces ya no sé. Eso es la curiosidad. Si yo te digo, por ejemplo, ahora, oye, ¿sabes cuál es la técnica de Picasso? No sé cuál es la técnica. Eso es curiosidad. Pues investígalo. ¿Por qué no intentas hacer algo al respecto? Eso es curiosidad. Pero yo como líder, yo no te voy a decir cuál es la técnica de Picasso. Tú tienes que descubrirlo por ti mismo, ¿no? El liderazgo humilde es eso. Yo no te doy todas las respuestas. Creo, Luis, que una parte es intentar ser más humilde, ¿no? No dar las respuestas, sino dar los retos y generar curiosidad. O sea, enseñar a pescar, como dicen por ahí, no dar los pescados ya hechos. Porque creo que además somos muy hechos y muy dados a fórmulas. No sé cuál es tu experiencia, Ceci, que además tú eres estudiosa también transcontinental y vienes de esta maestría súper interesante de Barcelona y todo esto. Pero, ¿cómo puedes enseñarle a la gente a que de verdad cuando le dices vamos a empoderar, a todos nos gusta y sacamos pancartas y sí, empoderar? Y a la hora que te dicen, como dice Cristian, ahora sí está la caña, te dicen, no, pero ¿dónde está el instructivo? Figure it out. ¿No? Esa parte como que no nos acomoda mucho. ¿Cuál es tu perspectiva, Ceci? Yo creo que hay veces que no te queda de otra, ¿no? O sea, justo necesitas ese liderazgo que te suelte la manita, como tu papá que te soltó la bicicleta para que aprendieras, y no te queda de otra. Entonces, tú por tu propia resiliencia tienes que aprender, tienes que adaptarte, y así como nos adaptamos a esta pandemia, te adaptas a cualquier circunstancia y sacas el trabajo adelante, ¿no? Creo que es súper importante el liderazgo humilde. Y también esta parte de liderazgo que te empodera y que te suelta y que te da las herramientas para que tú puedas crecer, pero creo que una parte importante que nos está haciendo falta es la parte del reconocimiento, ¿no? O sea, hay demasiadas empresas que de repente exigen y entonces empezamos a querer que los colaboradores solitos se motiven, que la automotivación es algo muy necesario, ¿no? Pero creo que también hace falta esta parte de reconocimiento. Cuando te reconocen es cuando dices, quiero más, quiero que me sigan reconociendo, quiero volver a ser la mejor, y eso es lo que te da un poquito esta hambre de crecer y esta curiosidad de la que hablaba Cristian, de quiero saber más para que la próxima vuelva a ser pues la mejor o que me vuelvan a reconocer en esto, ¿no?